cordial saludo para nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro programa de crecimiento personal. Hoy vamos a hablar de una experiencia universal, profunda y muchas veces silenciosa, que antes o después todos tenemos que pasar, inevitablemente. Sí, hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes el tema del duelo. El duelo no solo aparece cuando fallece un ser querido, también existen otros tipos de duelo, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, cuando perdemos una relación, cuando nos cambian de colegio, cuando perdemos un trabajo o la salud, una etapa de nuestra vida, un sueño, una situación en la que hay una pérdida de la mascota, por ejemplo, Ujú. ¿vale? Suele ser también catalogada dentro de estos tipos de duelo. El duelo, pues como bien expresa, ¿no? Duele porque amamos, ¿no? Y cuando alguien nos importa, pues si lo perdemos, para nosotros eso es triste, ¿no? Y esa persona tiene un gran valor para nosotros, o esa situación, esa mascota, como hemos dicho antes, ¿no? O ese contexto en el que nos sentimos amados o queridos. Hoy intentaremos, pues, comprender qué es el duelo, qué dice la psicología, la psiquiatría, y qué luz aporta también la fe cristiana, porque nosotros aquí compartimos esos valores que encontramos en la Biblia, y sobre todo cómo se puede superar el duelo, sea del tipo que sea. Bueno, vamos a mirar qué dice la Real Academia Española sobre el duelo. Según la RAE, el duelo es dolor, dolor, lástima o aflicción que se siente por la muerte de alguien o por una desgracia, trabajo o aflicción. Esta definición ya nos da una clave importante. El duelo no se limita solo a la muerte, sino a una pérdida significativa. Claro que en esta situación que planteas, pues podemos preguntarnos qué es el duelo desde la psiquiatría o de la psicología, porque has dado la definición, ¿no? Y ahora podríamos nosotros añadir que desde la psicología el duelo es un proceso emocional de adaptación ante una pérdida. Mm, Eh, Me parece más acertado que la RAE, fíjate. Correcto, sí, bueno, son definiciones generales, aquí ya estamos hablando de definiciones más precisas, ¿no? Ujú. Elizabeth Kübler-Ross fue una influyente psiquiatra y escritora, perdón, de nacionalidad suizo, bueno, doble nacionalidad, también americana. Fue una de las pioneras en el estudio de la muerte y todos los procesos, los cuidados paliativos y el duelo, ¿no? Yo recuerdo haber leído algún libro de ella, pues, en mis clases, y tenía que hacerlo, ¿verdad? Y la verdad es que era interesante esa lectura. Ella popularizó las conocidas etapas del duelo, en las que todos se pasan con mayor o menor intensidad. Mm, Y esas etapas son negación, mm. ira, negociación, tristeza o depresión y aceptación. Y es verdad, cuando uno las aprende de teoría es una cosa, cuando uno las vive se da cuenta de que es verdad que se pasa de alguna manera por estas etapas, ¿eh? Sí, 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 sí. sin duda. Bueno, yo no sé, yo en negación creo que no he pasado, pero sí. Sí, sí, yo sí. Sí. Se aclara que estas etapas no son lineales. Claro, claro, y a No veces todas no las siguen el mismo personas, orden, no sí, todas las personas pasan por todas correcto. y no tienen un orden fijo. Ujú. William Worden, quien fue un destacado psicólogo experto en la pérdida y el duelo, describe las tareas del duelo: aceptar la realidad de la pérdida, trabajar el dolor, adaptarse a un mundo sin lo perdido y recolocar emocionalmente lo perdido y seguir viviendo. Interesante. El duelo, pues, no consiste, ¿verdad?, en olvidar. No, no. El duelo sano, el duelo que se va asimilando, por así decirlo, pues no es negar la realidad, sino pues en recordar sin que duela quizá de una forma tan intensa como es el primer momento en el que uno pierde a un ser querido o una situación te sobrepasa por ese dolor. Bueno, podemos compartir algunos tipos de duelo, ya que no todos son iguales, como hemos dicho un poquito al principio, ¿no? Creemos que quizá los más relevantes o los más importantes, pues sería el duelo por un fallecido, ¿no? Por una persona que ha Ujú. fallecido. Es creo que el más conocido y es el que normalmente pues decimos, no, está de duelo, ¿no? O sigo de duelo por esto, por lo otro. Se da un tiempo, incluso socialmente hablando, se dan tiempos, ¿no? Para decir, bueno, es que todavía ese es un proceso de duelo. La tristeza profunda, la añoranza,
preguntas que uno se hace, el por qué, momentos de tristeza, todo te recuerda a esa persona o detallitos de alguna situación. E incluso en algunas culturas la gente se viste de ciertos colores para Sí, manifestar sí. pues ese duelo, ¿no? Hay, Y también pues tenemos el duelo hay quien anticipado. tiene hasta crisis de fe, ¿eh? Sí, Porque también, claro. culpa a Dios de por Sí, qué ha sí, fallecido esa claro. persona. Correcto, correcto. Eso es una de las grandes crisis que como creyentes pasamos cuando perdemos un ser querido. Otro tipo de duelo que también queremos resaltar, aparte de que el conocido del fallecimiento de alguien, ¿verdad? Es el duelo anticipado, que ocurre cuando la pérdida aún no se ha hecho, o sea, no se ha concretado, no ha sucedido. Por ejemplo, pues las enfermedades graves, enfermedades de deterioro progresivo, que ya nos van marcando un rumbo muy marcado, muy direccional, y pues ya vamos anticipando, ¿verdad? Ujú. Pues lo que va a pasar, ¿no? Sí. También existe el duelo por ruptura afectiva, como son las separaciones, divorcios, amistades rotas, a veces tan dolorosos como una muerte. Mm. Cosas, ¿eh? Sí. Hay duelo por pérdida de salud, tras una enfermedad, discapacidad o diagnóstico crónico, se pierde la vida como era antes. Mm. Hay duelo laboral o económico, como puede ser la pérdida de trabajo, estatus o proyecto vital. El duelo migratorio, la pérdida Mm. del país, la cultura, la red social. Sí, es así. Hay gente que a veces, pues aunque no pueda parecer como una añoranza o algo muy pequeño, e incluso hasta lo gastronómico le duele, Sí, sí, sí. porque no puede comer aquello que añoró o que le gustaba tanto en su país de origen. Yo recuerdo de pequeño, una de las primeras situaciones así de duelo que enfrenté fue cuando mi canario, yo tenía un canario como la canción aquella, ¿sabes? Pues murió. Sí, Murió mi canario y cómo lloraba. Sí, eso, tú pero te la ríes canción del ahora, pero lo canario. pasé mal, ¿eh? Bueno, vamos a dar paso a Silvi, que también hoy Sí, nos va a que, aportar un detalle en este sentido. Adelante, Silvi, sí, sí, sí. que dijiste duelo gastronómico, pues a mí me ha pasado algo parecido, que apenas llegué aquí, pues me iba a en los restaurantes o Ujú, los bares y buscaba la comida que se come en mi país. O sea claro. que, pero es una locura, como Dinos cuál es tu país. Paraguay, sí. Paraguay, Y yo mira. iba hasta allí, miraba y es que yo voy a buscar mi comida Ujú, y ya estoy en un país extraño claro. que no es la mía. Entonces, eso me ha pasado a mí. Bueno, muy bien. Bueno, duelo no conocido o también desautorizado es otro tipo de duelo, No no reconocido. reconocido, o desautorizado, cuando la Mm, sociedad no valida el dolor, pérdida de un ex. por Ab ejemplo, sí. Ujú, correcto, también, por ejemplo, circunstancias de aborto, Sí. mascotas, que es lo que he comentado yo, ¿verdad? Que os ha Sí, hecho gracia, pero a a mí mí me dolió. se me murió un perro y se pasa Sí, terriblemente mal, sí, ¿eh? sí, sí. Relaciones secretas también. Y estos Mm. duelos suelen ser más difíciles de superar porque se viven en silencio. Por eso yo hablo hoy y ya me he quitado eso Yo creo de que es un encima. buen momento para yo leer Ujú, un, un testimonio sí, sí, de una persona que, aunque no desea estar aquí pues porque esto le remueve muchos sentimientos y mucho claro, dolor, correcto, porque es triste. me ha permitido el privilegio de dar su testimonio. Ujú, Vamos a decir que se llama Ana, porque ella no quiere que se diga su nombre. Ella no es española. En su país, ella tenía éxito laboral, tenía 3 hijos, una niña de su primer marido, que se quedó con el padre mientras ella se vino a España con el padre de sus 2 hijos pequeños y los niños. mm, Era el año 2013 más o menos y ella vivía en otra ciudad. Y en el 2014 sintió como una imperiosa necesidad de ir. Algo la conmovió y se fue allí a su país a visitar a su familia y a su hija, claro está. Y la niña tenía 14 años. Estando allí ella de visita, la niña sufrió un fatídico accidente, tuvo una caída y oh, falleció. oh, Tras esta tragedia, Ana se volvió a España con sus 2 hijos pequeños. Le fue muy duro enfrentarse a la nueva vida. Además, en España, donde su situación profesional, titulación,
profesional no era reconocida, mm, pues tenía que descender de puesto de trabajo, ¿no? En Mm, su país ella es farmacéutica y aquí, pues al no reconocérsele el título, tuvo que buscar otro claro, trabajo otras labores, y sí. trabajar en limpieza. Mm, Ana pasó muy malos momentos con sentimientos de culpabilidad, con tristeza, con depresión y en su dolor bebía, quizás intentando tapar sus propios sentimientos. No es que estuviese borracha todo el día, también se ocupaba de sus hijos, claro, pero en su desesperación se refugiaba en el alcohol para tapar su dolor. Finalmente, incluso se separó del padre de sus hijos vaya. y se vino ella sola con los niños a venir a vivir a Bilbao. Ella era creyente de siempre, pero no le había entregado su vida a Dios, bueno, ni su vida ni su dolor. Mm, No había contado con Dios para este proceso y sufría muchísimo por la pérdida de su hija y por su nueva situación en este país. Pero el alcohol no tapaba su dolor, no curaba su herida y no encontraba consuelo. Empezó a frecuentar a una congregación cristiana, una iglesia, y su relación con Dios se hizo más estrecha. Decidió entregarle sus cargas, su dolor, y Dios comenzó a sanar su corazón, a curar su herida y a encauzar su vida. Finalmente, años después, se bautizó. Esto no quiere decir que Ana haya olvidado a su hija, por no, supuesto que no, claro. pero desde que puso a Dios en su vida, su perspectiva cambió. Entendió también el estado de los muertos, que los muertos no van ni al cielo, ni al infierno, ni al limbo, sino que los muertos descansan hasta el día de la gloriosa venida de Jesús. Entendió que en un futuro ella es posible que vuelva a ver a su hijo cuando la resurrección de los muertos. Y tener esta perspectiva y esta esperanza ha hecho que su dolor sea más llevadero y su pena más soportable. Sus hijos ya han crecido, ya son unos hombres que cursan estudios universitarios. Mm, mm, Ella trabaja a tiempo completo en un puesto donde es muy valorada y también sirve en la congregación cristiana a la que pertenece. Ninguno podemos decir que tenemos una felicidad completa, pero ella ha encontrado el consuelo, el amparo y la esperanza que no tenía, todo ello gracias a Dios. Así es, la fe es maravillosa. Gracias por compartir, ¿verdad? Y desde aquí también, pues, extendemos un saludo a Ana. Gracias por dejarnos compartir su testimonio y esto también puede ser algo real en la vida de nuestros oyentes, porque estoy seguro, Sonia, pues que tanto a ti como a mí, pues también hemos tenido pérdidas, quizá no tan duras, ¿no? Como la de Ana, pero pérdidas al fin y al cabo en las que nos damos cuenta que la esperanza ayuda, ¿no? A que nuestro duelo pueda superarse día a día, ¿no? Porque claro, como bien has dicho, no olvidamos, nos sigue doliendo la pérdida de un ser querido, pero ya con otra perspectiva, la perspectiva bíblica. Así Ay, que eso es muy bonito. quería Gracias, sí, compartir algo que, por ejemplo, es que la pérdida de una hija tiene que ser terrible, ¿no? sin duda. Porque perder a los padres es algo natural, ¿no? Sí, sí, porque tú Es dices, ley de bueno, primero vida, el abuelo, luego el papá, luego yo. es ley de Normalmente es lo vida. que Perder piensa a un uno, pero padre es ley de vida. Perder a un hijo es contra natura. mm, Por ejemplo, si te mueren los padres, tú quedas huérfano, ¿no? mm, Se te muere el esposo, la esposa, quedas viudo. claro, Se te muere un hijo y ¿cómo quedas? no hay término. Sí, es No hay doloroso, descripción. es muy doloroso, así es. Sí, Silvia, adelante. Sí, lo que está comentando Sonia. Pues mi madre, cuando murió mi hermana con 44 años, pues ella entró en una depresión. Ujú, Y después de la depresión, la otra enfermedad que ahora está con esa enfermedad. sí, Sí, ella también recurrió al alcohol. Sí, mira. ella decía para dormir, me tomaba para dormir. Ujú, ujú, ujú. Sí, Así sí, que sí, después tristemente a veces pues se pasa por esa decisión, ¿no? fue Ujú. muy duro para mi madre, muy Ya, duro, ya. Sí, muy sí. duro. Sí es. Bueno, estos testimonios nos confirman, ¿verdad?, que pues lo que estamos compartiendo aquí esperamos pueda ser de utilidad. Por eso también queremos aportar esta otra idea, ¿no? De un psiquiatra y psicoterapeuta español que de nombre Pablo Martínez Vila, que pues él comenta, ¿verdad?, que la situación del duelo dentro de la realidad de la fe cristiana es pues un trabajo, ¿verdad?, también entre la relación, la fe, el sufrimiento, la salud mental. Así que él afirma que la fe no elimina el duelo,
pero puede darle sentido. Lo que hemos escuchado aquí en estos testimonios le da una esperanza, un acompañamiento que son fundamentales para ir superando el duelo, ¿no? E insiste que es sano llorar. Y la Biblia dice eso, ¿no? Me encanta el versículo más corto de la Biblia, es Juan 11:35, que dice Jesús Jesús lloró. lloró, ¿no? Así que él también siguió esa situación de pasar un duelo por la pérdida de un amigo muy importante de él, ¿no? Lázaro se llamaba. ¿Mm? En Martínez Vila, aunque no siempre habla de duelo en términos clínicos estrictos, sí ofrece ideas aplicables al proceso de pérdida emocional, como el duelo es un proceso único y personal. No hay tiempo ni una forma correcta de vivir el duelo. Cada persona lo siente y lo expresa de una manera diferente. Algunas personas requieren hablar, otras silencio, unas llorar y otras no. El duelo rompe el equilibrio, pero puede enseñar. Perder a alguien o algo significativo rompe el equilibrio de la vida, pero este proceso también puede convertirse en una oportunidad para conocerse mejor y redefinir prioridades. Iba a añadir que yo, por ejemplo, he perdido a mis padres y he perdido a mi hermano. Ujú. Mis padres eran personas mayores. Yo siempre he sabido que los muertos descansan, que los Sí. muertos nada saben ni tienen Ujú. más No memoria. están sufriendo, sí. Y la muerte de mis padres pues me pareció incluso conveniente porque Dios se los llevó a unas edades 84 y 88 años cuando su vida estaba en plena decadencia y antes de que sufrieran más, con lo cual agradezco a Dios por eso. Y tengo, a veces claro que te acuerdas de ellos como Ujú. te gustaría que estuviesen aquí, pero dices, pero es que si estuviesen, ¿cómo estarían? O sea, estarían tan mal que están mejor Ok. donde están, en el Mm. descanso. De mi hermano Descansando. ya es harina de otro costal, Claro. que ya hablaremos en otro momento, pero lo que sí te da el conocimiento de que la muerte no es un sitio de sufrimiento, ni, o sea, te dan una tranquilidad y una Ujú. esperanza de que por lo menos han dejado de sufrir. Correcto, sí, sí. Bien, pues en mi caso todavía estoy en esa línea de superar el duelo, ¿no? De la Ujú. pérdida de un ser querido que ha sido mi padre. Y bueno, pues, superar el duelo, pues como bien estamos planteando, no significa olvidar. No hace mucho, pues fui a ver a mi madre, está ahora con un pariente viviendo ahí con una hermana de ella, o sea, una tía mía, y pues claro, ahí en casa todavía cuesta, ¿no? Porque hay muchos detalles todavía que están ahí Claro. presentes. Entonces, claro, hay que aprender a rehacerse desde la pérdida, hay que aprender a seguir avanzando, ¿no? Desde el dolor y poco a poco, pues como somos gente de fe, con la ayuda del Señor, pues eso es posible, ¿no? Aún es muy reciente. Claro, estar pues rodeado de las personas que te quieren, que te aprecian, que te respetan en ese proceso es fundamental, ¿no? Y pues hay que estar unidos en esos momentos, buscar apoyo profesional si es el caso, ¿verdad? No nunca debemos de pensar que eso es signo de debilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Es una manera de autocuidado que podemos realizar y es oportuna. La Biblia, como sabemos y hemos dicho, no esconde el duelo. Juan 11:35, que ya antes hemos mencionado, ¿no? Jesús pasó por ese proceso de duelo con la pérdida de su amigo Lázaro. Y aún sabiendo que resucitaría, él lo resucitaría, lloró, estuvo triste y estuvo al lado de las personas sufrientes, ¿no? Eso es muy importante. Las personas que están pasando por el duelo, siempre viene bien la presencia de alguien. Quizá no tanto para estar hablando, ¿verdad? Sino No. para abrazar, para llorar juntos y para atender a la persona que pasa por ese momento tan doloroso. O Ujú. simplemente para saber que no estás solo. A Correcto. veces no hace falta más que la compañía. Ujú. Y eh, también aclarar que el duelo no tiene un tiempo fijo. O sea, cada persona pasa el duelo y tiene una determinada duración. O sea, Sí, mi duelo con el tuyo igual no es comparable. correcto. Hay gente que incluso yo he escuchado a especialistas en este punto, en esta materia, que hablan desde 1 año a 3, incluso puede ser un duelo, vamos a decir, dentro del marco que no necesite quizá más que eso, un acompañamiento y un dejar que
realidades de la vida pues te vayan avanzando, y la fe sobre todo, ¿no? No es una cuestión, bueno, es que ya un año, hoy ya no, no, no. A veces en algunos casos que puedes llegar a mucho más tiempo. Ujú, Luego seguimos en la Biblia. ujú. También David dice, mi alma está muy abatida. En el Salmo 42, versículo 6. David expresa tristeza, nostalgia y desánimo. ¿Ibas a decir Sí, algo? Sí. sí, que muchas veces cuando es un dolor tan grande como la hija de Ana, una niña de 14 años, pues el dolor es enorme y muchas veces no hay necesidad de decir: "Lo siento, te Mm, acompaño en el dolor", nada, solo estar a su lado, correcto. acompañándole y no decir nada, porque muchas veces las palabras sobran. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y a veces por nuestra propia torpeza, no por maldad, Sí, pues podemos llegar a decir cosas que no tienen mucho y sentido. mejor estar calladito. Calladitos, sí. Sí, Bueno, por ejemplo, en Job 1:21 Ujú, dice, el Señor dio y el Señor quitó. Job vive un duelo devastador, con preguntas, dolor y silencio tras la pérdida de todos sus hijos sí, y de sus posesiones. sí, sí, un O sea, drama, ¿cómo estaría este hombre un y drama, sí, sí. cuál sería el tamaño de su fe para decir el Señor dio, el Señor quitó? Mm, Qué sí, sí, fuerte, ¿no? sí, sí, Y luego en Eclesiastés 3:4 nos dice, hay tiempo de llorar y tiempo de reír. O sea que la Biblia legitima el duelo como parte de la experiencia humana. correcto. Mira qué buenos ejemplos bíblicos nos has traído a colación, pero pues quiero aportar uno más, una pequeña historia que encontramos allá en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, Antiguo Testamento. Bueno, desde el 14 por ahí ya empieza la historia de David con su hijo Absalón, pero este detalle que quiero resaltar se encuentra en el capítulo 18 de Segunda de Samuel. Como sabemos, la historia nos cuenta de esa mala relación que tenía David con su hijo Absalón, y Absalón también con su padre. Bueno, no entro en esos detalles. Y bueno, finalmente Absalón quería quitarle el trono. David. Era un juego de tronos, era un juego de tronos, eso sí que era interesante. Y cómo él planeó todo para convencer a los mandos de los ejércitos de su padre, y bueno, estuvo haciendo toda una estrategia política de darse a conocer. Decía, si yo fuese el rey, ¿no? Y así empezó, y finalmente desterró a su padre tuvo que huir, David, el rey David, tuvo que huir, pero cuando se crea una guerra civil, ¿no? Guerra entre hermanos, entre familia. Los que estaban con el rey David se enfrentan contra bueno, los ejércitos, los soldados que estaban con Absalón, y en ese momento David, el rey, pues da la instrucción de que no se le mate a Absalón, que no se le haga daño, ¿no? Que lo cojan preso y que lo traigan con vida. Eso es lo Sí, que él sí, reclama a sí, sus sí. capitanes y todo esto. Finalmente no pasa así, por acortar un poco la historia, Sí, y él, pero tuvo una muerte sí, bastante... sí, exactamente, una muerte drástica por bueno, aquella melena que tenía, pero yo quiero resaltar sobre todo ese dolor, ¿no? Eso que el duelo, la pérdida de un ser querido, que es el duelo, provoca, ¿no? Porque a mí siempre cuando leo este pasaje me toca, ¿no? Porque entonces dice aquí, segunda de Samuel, capítulo 18, versículo 33, entonces el rey se turbó y salió de la sala y lloró amargamente, ¿no? Y gritaba, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, yo me lo imagino, ¿no? Ujú. El dolor, ¿no? Aunque su relación no era muy buena, Absalón pues se comportó sin duda aún peor que David en esa situación, pero pues él mostró su desgarro, ¿no? Su profundo dolor, y sabemos por la Biblia que eso le llevó pues también a tener una situación de salud complicada, sobre todo en sus últimos días. Y bueno, ahí también de alguna manera podemos sacar esa enseñanza, ¿no? Para nosotros, ¿no? Nuestras relaciones, ¿no? No esperemos a que alguien pase Falte. al descanso o nos falte, ¿no? Para valorarlo, para decirle que lo llevamos en el corazón, que lo queremos. Si hay algún detallito, pues como en todas las familias, ¿no? A ver, ¿quién es el
que levante la mano quien no tenga alguna situación, ¿no? Pues intentemos resolverlo de la mejor manera posible. Y bueno, si tenemos que pasar por esa triste realidad como David de la pérdida de un ser tan querido, pues que con la ayuda de Dios y las esperanzas bíblicas, la esperanza bíblica que tenemos, pues podamos superarlo día a día. Ujú. Ujú. Vamos a ver cómo se puede superar el duelo, sea cual sea su tipo. Como ya se ha dicho, superar no significa dejar de sentir, sino aprender a vivir con la pérdida, sin quedar atrapados en ella. 1. Permitir el dolor. No reprimir lágrimas, Ujú. enfados ni tristeza. Otro, poner nombre a la pérdida. Decir, estoy en duelo por. Ayuda a ordenar el dolor. Hablar del tema, ya sea con personas de confianza, grupos de apoyo o profesionales. Mantener rutinas básicas, como dormir, comer, caminar. El cuerpo también necesita duelo. Exacto. Y no tomar decisiones importantes en pleno duelo. El dolor distorsiona la percepción. Así es. También, pues, ¿por qué no? Si es necesario, apoyo profesional. Si el dolor no disminuye con el tiempo, aunque ya hemos dicho que no hay una regla fija, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta. También si hay un aislamiento total, eso tampoco es positivo y eso a veces hay tendencia, ¿no? Personas que se encierran, no quieren hablar con nadie, no quieren salir porque todavía les duele. Pasar por ciertos sitios, pues les recuerda a ese ser querido, Ujú. ¿no? Culpa extrema también, eso tenemos que ser cuidadosos y si es necesario, si esto vemos que está muy presente, hay que pedir apoyo profesional y sobre todo, pues pensamientos suicidas. Esto lo queremos recalcar mucho, no dejar que esto se anide y acudamos a personas que pueden ayudarnos de forma profesional, además de amigos o seres queridos, ¿no? También. Desde la fe cristiana, como sabemos también, pues antes, ¿verdad? Hemos comentado que había un salmo y pues eso es muy importante porque los salmos son oraciones y eso es importante que tengamos en cuenta, ¿no? La oración, leer salmos, aunque no haya palabras, el silencio que antes se ha comentado, puede ser también una ventana o una oportunidad para superar el duelo. Aceptar que Dios también pues escucha nuestro llanto, ¿no? Y tiene Ujú. propuestas de esperanza que nos hacen mucho bien, porque sabemos que a nuestros seres queridos que descansan hoy en Cristo los volveremos a ver. Y el Señor está pues cerca de los quebrantados de corazón. Es un Dios cercano, es un Dios empático, como lo recuerda el Salmo 34, el versículo 18. Bueno, concluimos con que el duelo, no es una señal de debilidad, sino de amor. Solo duele lo que ha sido importante. Si hoy estás en duelo, no tengas prisa. El dolor no te define, pero sí puede transformarte. Y este ha sido nuestro episodio por hoy sobre el duelo. Esperamos que esta recopilación de ideas nos ayude a controlar mejor nuestras emociones y que haya sido de vuestro agrado. Nos despedimos de este programa de crecimiento personal. Hasta el próximo encuentro, con un cordial saludo y deseándoos muchas bendiciones. Nos vemos pronto.